Vamos a leer el Salmo número 34, por favor. Busquen su Biblia, versículos 4 al 6. Libro de Salmo es uno de los libros muy nobles, podríamos decir, por su simpleza, pero también por su profundidad. Nos sentimos muy identificados todas las personas que leemos este libro, el libro de Salmos. Algunos no se animan a leer la Biblia, no saben lo que se pierden, pero qué bueno que puedan atreverse a tener amistad con Dios, comunión con Dios a través de su palabra, la Biblia. Es un libro muy simple, no tiene cosas extrañas. Algunos dicen, yo no sé qué dice la Biblia. Si no la lee, muy probable que le suceda eso. Pero si la empieza a leer, usted va a encontrar que dice cosas muy buenas para nuestra vida. Salmo número 34, versículo 4 al 6, así nos dice la Escritura. Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Amén. 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 Ahí está, que así sea. Diga la palabra conmigo, funcionamiento. Otra vez, por favor, funcionamiento. La definición de funcionamiento es acción de funcionar, manera como funciona una determinada cosa. Aquí la Biblia nos está diciendo, busqué a Dios y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Así funciona la oración. Esto es orar. Busqué a Dios, le pedí ayuda, hablé con Él, no lo veo, pero sé que está. Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Así que orar funciona. Amén. Orar funciona. Así que debemos orar. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Funciona. Funciona. Vamos a hablar de lo que es el funcionamiento de algunas cosas y por qué algunas dejan de funcionar. Y cuando no funcionan, todo lo que nos producen. Yo voy a hacer un pequeño ejemplo introductivo y después vamos a ir realmente al mensaje de esta noche. Y tomé dos ejemplos muy simples. Uno es el reloj. No se usa mucho el reloj de pulsera porque está en el celular, en el móvil. Pero muchos están acostumbrados a usar el reloj. Si el reloj funciona mal, o se descompone, o deja de funcionar, ¿qué es lo que ocurre? ¿Al reloj le pasa algo? No, a nosotros nos ocurre, que no sabemos en qué hora estamos. Y entonces llegamos tarde al trabajo, llegamos tarde a la escuela, y llegamos tarde a todos lados. ¿Por qué? Y porque no tenemos la hora, se paró el reloj, se me quedó sin pila el celu. Y entonces, pero hay otra cosa que también hace cuando se para el reloj, o cuando no miramos el reloj. Muestra nuestra impuntualidad, nuestra irresponsabilidad. Que no sea así, por favor. Que en esta noche entendamos de que las cosas cuando funcionan bien, el reloj está bien. Sí, yo llego. A las 8 hay que estar, miro, son las 8 y estamos seguros que hemos llegado puntualmente. ¿Por qué? Porque el reloj funciona bien. Está en hora correcta. Pero cuando deja de funcionar, altera nuestro comportamiento. O por lo menos lo afecta de alguna manera. Hablemos del hígado. Cuando le pega una patada al hígado, cuando el hígado deja de funcionar, cuando nos sentimos descompuestos, cuando el hígado anda ahí pesado, todo deja de funcionar en nuestro cuerpo. O por lo menos funciona mal. Nos sentimos enfermos, nos sentimos descompuestos, nos incapacita. ¿Por qué? Porque está funcionando mal. El hígado dice que es nuestro... Se me fue la palabra, no la anoté, pero está aquí, dice que él procesa, descompone y equilibra toda la sangre de nuestro cuerpo. Cuando funciona bien, estamos bien. Cuando funciona mal, ahí andamos, todos cabizbajos, vamos a reposo, pedimos
certificado al médico y justificamos la falta de la escuela o la falta del trabajo o lo que sea. ¿Por qué? Porque anda mal. Yo quiero, hermanos, que entendamos que la palabra de Dios nos habla de que la vida que Dios nos dio debe funcionar tal cual Dios la diseñó. Dios diseñó nuestras vidas. Él nos creó y nos hizo con un propósito, y Él declara en su palabra, ahora vamos a leer, de que cuando nuestra vida funciona bien, todo anda perfecto. Ahora, cuando nuestra vida no anda bien, ahí empiezan los problemas y las complicaciones. Yo le invito a que lea conmigo, ahora sí, para leer en el capítulo 1 del primer libro de la Biblia, Génesis, y vamos a leer allí lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña en cuanto a nosotros. Génesis, capítulo 1, versículo 26 hasta el 31. La Escritura nos dice así, si le agarra su Biblia, el primer capítulo, la primera hoja, es el número 1, el versículo 26 hasta el 31, la Escritura nos dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las bestias de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Amén. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Digamos juntos, bueno en gran manera. ¡Qué bueno! Porque Dios dice, vamos a echar a rodar el mundo. Y ahí puso su última pincelada. Si usted ha escuchado al pastor Romanegui, él dice de una forma muy como el Martín Fierro, ¿no? Dice que todo lucía de estreno. Y cuando quiso hermosear, ponerle la frutilla del postre, creó al varón y la mujer. Y cuando lo vio, dice, cuando lo miró, dice, esto es bueno en gran manera. Ahora, ¿por qué el mundo no funciona como Dios lo hizo? Cuando Dios puso en marcha la humanidad y creó todo lo que hizo, eso estaba pipí cucú, estaba hermoso, bello, funcionaba. Pero como dice también el criollo, ¿quién iba a imaginar un enredo en la madeja? Porque mientras iba funcionando todo bien, allí había algo extraordinario. Es el paraíso. Cuando la gente habla del paraíso, habla del lugar mejor que se puede imaginar nadie para que viva el hombre. Los perros no van al paraíso, las vacas no van al paraíso. ¿Quiénes piensan ir a estar en un paraíso? El hombre y la mujer, porque fuimos hechos por Dios para vivir en ese ámbito hermoso, bello, perfecto. Pero hoy le echamos una mirada a nuestra realidad, miramos lo que nos sucede en nuestro ámbito y descubrimos que hay cosas que no son tan hermosas, hay cosas que han dejado de ser lindas, hay cosas que prometían, parecían un paraíso y de pronto todo se oscurece, se pone gris, pierde su sabor, pierde su ámbito de felicidad y alegría y se convierte en el peor lugar del mundo, el matrimonio.
Porque Dios puso un matrimonio allí. El hombre y la mujer. Cuando Dios dijo, vamos a poner esto en marcha, creó el matrimonio. ¿Usted se da cuenta de lo que Dios pensó e hizo para nosotros? ¿Está teniendo un poco en cuenta lo que significa para nosotros saber y entender que Dios nos colocó no en la obligación de la raza humana, sino en el paraíso, en el lugar donde todo funciona, y cuando funciona es una dicha interminable? Dios dice, leímos juntos, lea conmigo otra vez Génesis capítulo 1 versículo 28. Fructificad y multiplicaos, sojuzgad y llenad la tierra, señoread. Le dijo, esto es para ustedes, disfruten, pero de manera multiplicada, de manera extraordinaria. Aquí van a sentir dicha como en ningún otro lugar. Esto es para ustedes, para que lo disfruten. Y cuando Dios lo vio a Adán y a Eva moverse en ese lugar, lo vio bueno en gran manera. Hay mucha gente que cree que el matrimonio es el infierno de la vida. Hay muchas personas que llegan a convencerse, yo no me caso porque se convierte en una maldición. Por eso vive en pareja. Cuando falla, pum, una patada para allá, pum, el otro, y se terminó la historia. Pero Dios no quiere eso. Dios no nos ideó ni pensó para nosotros eso. Él quiere que nuestras vidas sean para disfrutarlas y para que lo que Él dijo ocurra. No puede ser que Dios haya dicho una cosa y no funcione, porque le dijimos desde el inicio que lo que Dios nos dijo funciona. ¿Amén? O sea que lo que la Biblia nos acaba de enseñar desde el principio nos está asegurando que hay algo que no lo deja funcionar bien. ¿Amén? Ese es el asunto. Aquí es donde todo toma otra dimensión. Es aquí donde la palabra de Dios nos va corriendo un poco y entendamos qué es lo que nos quiere mostrar en esta noche. Vuelvo a decir, como dije al principio, Dios hizo las cosas buenas en gran manera. Buenas en gran manera. Donde nosotros podemos disfrutar lo que Dios dijo de manera plena. Ahora, si no está ocurriendo eso, algo ocurrió. Volvamos un poco a la figura de nuestro reloj y de nuestro hígado. Si nuestro reloj, que fue diseñado para marcar la hora con exactitud, y algo está haciendo de que no funcione, que o adelante o atrase o se pare, se detenga, entonces algo ocurrió. Porque esa máquina fue diseñada para que funcione correctamente, marque la hora de manera precisa y exacta. Para eso fue. Nuestro hígado está en nuestro cuerpo, es un órgano, ahora vino bien la palabra, es un órgano, para que funcione correctamente. Cuando el hígado anda bien, usted ni cuenta se da cuenta que tiene un hígado, no sabe dónde tiene el hígado, se toca por acá, por allá, no sabe dónde tiene el hígado. Pero cuando le duele, ya sabe dónde está. Y cuando le duele mucho, ya sabe que la cosa no anda bien. Entonces necesita que eso vuelva a funcionar correctamente, porque no puede seguir funcionando así. Usted no puede andar con un reloj atrasado. ¿Por qué? Porque va a llegar tarde a todos los lugares. Usted no puede vivir con su hígado enfermo porque nunca va a andar bien. Su vida va a estar limitada, condicionada. Pero la palabra de Dios, cuando nos habla del matrimonio, nos está hablando con toda claridad de que es el lugar perfecto diseñado por Dios para el desarrollo completo de la vida de una familia y de todas las personas de generación en generación. Yo les voy a contar mi experiencia de vida. Yo nací en un hogar, claro que nací ahí. Tenía un papá, porque digo tenía porque falleció, y tengo a mi mamá que gracias a Dios está con vida. Yo vivía bien, era el mayor de la familia.
mi hermano, mi hermana, pequeños, nos llevamos 2 años. Cuando yo tenía 6 años, de pronto pasó algo en la familia. Llego a mi casa, o me encuentro que cuando llega mi papá a mi casa, se arma la que decimos, la tole tole. Gritos, patadas, pelea, lloro, asusto. No sabía qué pasaba. Uno que es niño no sabe lo que le sucede, pero sabe que algo no anda bien. Se llena de temor, se llena de angustia. Y no solo yo, mis hermanos también. Ya con 6 años tenían un poquito me daba cuenta de las cosas. Ya en la escuela no andaba bien. Cuando iba a la escuela algo me pasaba. La llamaron a mi mamá. ¿Qué le pasa a Pablo? Si es un chico que le gusta hacer esto. Ahora lo veo que anda disperso, que no hace los deberes, que pelea con fulano. Y no, lo que pasa, vio que no sé cómo son los chicos. Todas excusas, ¿no? Para que no se descubra lo que estaba sucediendo en casa. Pero cuando eso se empezó a repetir, cuando el matrimonio empezó a funcionar mal, ya no funcionaba mal mi aprendizaje, mi conducta. Ya no funcionaban un montón de cosas que en un momento, ya cuando tenía 10 años, se rompió el matrimonio. Mamá disparó una noche con nosotros los 3 hermanos. El padre quedó prendiendo fuego en la casa, en un estado de locura total. Y de ahí mi vida nunca más fue igual. ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió ahí? ¿Qué sucedió? Porque el caso de ustedes puede ser diferente. Algunos se pueden sentir identificados, otros no. Pero ustedes saben que cuando papá y mamá no andan bien, cuando el matrimonio no funciona, el resto no funciona. Y no funciona. Porque esa es la pieza central. Ese es el lugar de donde todo empieza a funcionar. Hay personas, y yo soy uno de esos, que su futuro quedó cortado para siempre. Mi sueño de haber sido ingeniero naval, porque ese era mi sueño, ese era mi objetivo, llegar a eso, nunca pudo ser. ¿Por qué? ¿Porque no luchaste? No. Tuve que dejar de trabajar, tuve que dejar de estudiar para trabajar, tuve que trabajar y ganar 2 pesos para vivir. Mis hermanitos necesitaban vivir, mi mamá no le pagaban. Entré en un sistema donde a nadie le importó lo que me pasaba. Donde nadie pensó si yo tenía para comer o no tenía para comer. Había un montón de gente a mi alrededor que yo escuchaba que nos prometían ayuda. Sí, Matilde, mandá a los chicos a la universidad, me acuerdo. Yo estaba re contento porque me iba a ir a Palermo cuando estaba en 3er año. La escuela me había dado una beca por haber sido buen alumno y me iba a ir a Palermo a empezar mis estudios de superiores. Cuando hacía falta, me acuerdo, 70 pesos de aquella época para pagar el primer pasaje para hacer mi viaje, nadie se lo dio. Lo reclamó, lo buscó, nadie tenía 70 pesos para un pasaje. Y mis sueños quedaron allí. Tuve que salir a trabajar. ¿Es mala la gente? No sé, yo no estoy para decir quién es malo y quién es bueno. Quiero decir que por causa de no funcionar bien el matrimonio de mis padres, mi vida quedó en el deseo de lo que podría haber sido y no fue. ¿Por qué no te dedicas a estudiar ahora? Dios decidió otra cosa. Es otra parte de la historia. Pero hay muchas vidas frustradas. Hay muchos sueños colgados. Hay muchas cosas que no serán en la vida de muchos porque no funciona el matrimonio. Es el lugar donde Dios dijo que sí iba a funcionar todo. Es el lugar de dicha, donde iba a haber multiplicación, donde iba a haber fructificación. Cuando Dios usa estas palabras, no nos está dando un término imaginario. Él nos está entregando una idea clara de que lo que Él nos da es tan bueno que cuando habla de multiplicación es algo que va a ser tan grande, tan amplio, que va a ir más allá de lo que nosotros por ahí empezamos a ver y a creer que va a suceder y que tiene que suceder, pero no sucede. Cuando nos está hablando de fructificación, nos está hablando de los resultados buenos. Si usted tiene una planta frutal
y sabe que es buena, de buena calidad, pero no le da fruta, a usted le produce una frustración, le da ganas de prenderla a fuego, o sea, arrancarla a la planta. Porque yo sé que esta planta va a dar buenísimos frutos. Y cuando Dios suelta sobre nuestra vida su palabra de fructificación, no solo está hablando de los hijos, sino está hablando del fruto de nuestras manos, de las capacidades que estamos diseñados para desarrollar en Dios, de lo que somos capaces de hacer y poder lograr, y nunca se va a lograr, porque la planta en medio sufrió un daño. El matrimonio es así. No se entendieron. No, lo que pasa es que hay mucha envidia. No, lo que pasa es que ahora cambió el gobierno. No, lo que pasa es que Lázaro Báez se llevó toda la plata. No, que lo que pasa de que el cambio climático. No, lo que pasa de que había diferencia de edad. Lo que pasa y lo que está pasando y lo que me pasó a mí es de que hubo una cosa que sucedió y nadie se dio cuenta que estaba sucediendo. ¿Cuál era esa? De que Dios no estaba en ese matrimonio. Porque cuando Dios hizo el matrimonio, al principio estaba Dios. Dios estaba allí. Fíjese. Y Dios vio que estaba así. No es que Dios usó como en larga vista, un telescopio para mirar desde su trono, para ver cómo andaba el hombre y la mujer en el paraíso. Dice la palabra de Dios que Él venía y se paseaba en aquel lugar, que su voz se podía oír. Pero un día el hombre y la mujer se tuvieron que esconder de Dios, se asustaron de saber de que Dios venía a visitarlos. Y fue cuando el hombre y la mujer le dio la espalda a Dios. Cuando el hombre decidió andar por sus propios caminos. Cuando el hombre desobedeció a Dios. Lo vamos a leer, por favor, en la Biblia. La Biblia nos dice esto. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastés está el libro después de Proverbios. Usted tiene ahí en la Biblia Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés quiere decir sabiduría y experiencia de la vida. Ese es el término más o menos de la palabra Eclesiastés. O enseñanza para el pueblo, algo así. Capítulo 7, versículo 29. Este hombre miró el sabio, Salomón dice que él miró sobre la gente, él hace toda una experiencia y ve cómo se comportan las personas, y dice que él encuentra esto. Versículo 29 del capítulo 7 de Eclesiastés. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre que para que funcione bien, y el hombre que hizo se pervirtió. Ojo que ser pervertido no es solo pensar en cosas como se conoce la palabra comúnmente de cosas de bajeza sexual, ¿no? Eso no es solo perversión. Isaías, si usted sigue buscando un poquito más adelante, Isaías 53, versículo 6, la primera parte, el profeta declara allí cómo nos comportamos nosotros. Isaías 53, versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Cómo nos comportamos? Nos descarriamos como ovejas. Yo quiero ir para allá y se fue para allá. Cada uno, dice, cada cual se apartó por su camino. Yo hago la mía. Y así vivimos. Esa es la manera de vivir. Así en Romanos capítulo 3, versículo 23, nos da un término tajante que para muchos es ofensivo. Yo creo que sí, que no deja de ser ofensivo, pero nuestra ignorancia lo hace más ofensivo. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, fíjese cómo abarca esta palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, que no nos podemos acercar a Dios
como lo pudieron vivir primero Adán y Eva, a causa de su desobediencia, de su pecado. Pecado significa claramente no ser un adúltero solamente, no ser un ladrón, un asesino. Pecado significa es hacer exactamente lo contrario de lo que Dios dijo que debíamos hacer. Dios dijo, hace así, y nosotros hacemos de la otra manera, estamos pecando contra Dios, porque nos estamos rebelando contra lo que Él nos manda que hagamos, o de la manera que la debemos hacer. Eso nos separó de Dios. Eso no es mala suerte, eso no es envidia, eso no es que el gobierno de turno cambió, No es ni la droga, ni Lázaro Báez, ni la selección que no funciona. Eso es que el hombre y la mujer, por su propia voluntad, un día decidió decirle a Dios, que te vaya bien, yo vivo a mi manera. Y cuando vivimos a nuestra manera, la cosa empezó a funcionar mal. Mal, mal y mal. El pecado es el gran problema de la humanidad. Y no es un chiste. Es algo que nos está haciendo sufrir mucho. Por el pecado de mis padres, yo no caí preso porque Dios dijo, no lo vamos a meter preso a este. Pero ya cuando tenía 13 años yo robaba. No andaba con un revólver apuntándole a la gente, venga, suéltame la plata. No, era un raterito, robaba plata de acá, robaba por allá. Hasta que un día un patrón me agarró, me dice, nene, yo voy a seguir robando, te rompo el lomo. Y me asusté. Entonces pedí ayuda. Y menos mal que me asusté, porque hay otros que no se asustan. Y que tristemente hoy están en la cárcel. Y que tristemente terminarán sus días en una cárcel. Que su futuro que Dios tenía diseñado para ellos no se va a poder cumplir. Es horrible vivir así. Habiendo tenido de parte de Dios una palabra que declara que habrá tanta abundancia, que ocurrirá tanta bendición de Dios, y Dios se deleitará junto a nosotros de poder hacer eso y que no ocurra, es porque el pecado nos alejó de Dios. Y nuestra vida, hasta que eso no se solucione, no funcionará. Cuando nuestro reloj no anda bien, no se lo llevamos al intendente de nuestra ciudad, aunque sea médico, ¿no? No se lo llevamos al comisario, no vamos a la directora de la escuela, no vamos a la carpintería. ¿Por qué? Porque ellos no arreglan relojes. ¿Se lo llevamos a quién? Al relojero. Él es el entendido, Él es el único capacitado para poner en funcionamiento correctamente nuestro reloj. Cuando nuestro hígado está mal, ¿a dónde vamos? Y bueno, hay muchos que no deberían ir a donde van. Que te miden así. Ojo, te están envolviendo así. Y cuando quedaste atado ahí, pobrecito de vos, anda al médico. Al que te quiera, no voy a poner ningún nombre. Anda al hospital porque allí están los médicos. Anda ahí. ¿Y él qué va a hacer? Y te va a decir, mira, no comas más con grasa, no hagas esto, no hagas aquello, tomate este remedio y tu hígado va a andar bien. Eso va a ocurrir. Cuando nuestra vida no funciona, cuando un matrimonio no funciona, ¿a quién se lo llevamos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Hemos pensado alguna vez que hay algún lugar a donde llevar nuestra vida para que se restablezca todo nuevamente? ¿Hay alguna posibilidad de que podamos llevar nuestro ser a algún lugar para que nuestro ser se restaure completamente? Mucha gente se ahoga en los espejismos engañosos de la vida. No, ¿sabes lo que pasa? Si andás mal con tu mujer, anda, engañan el doble de lo que te engañaron. Vas a ver. No dije el término porque es una vergüenza decirlo. Y después que hiciste eso, no restaurás nunca más tu vida. Así que la llevaste a mal lugar si te fuiste a reventar una noche. Si querés ahogar todas tus angustias y tus frustraciones en el alcohol, cuando se te pase el efecto te vas a encontrar con la misma realidad que tuviste hace un rato. Y cuando más quieras ahogar tus penas, entre comillas,
más enterrado estarás en la desesperación y en la angustia. Y si vas a la droga, ni te cuento. Y si te separás, no, porque tenemos que tomarnos un tiempo a ver si la cosa anda bien. Si te separaste, ojo, estás rompiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios dijo que cuando Él puso la bendición en un matrimonio, ningún hombre se atreva a separarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no la aguanto, no la puedo perdonar, no sé qué hacer, no aguanto más mis hijos, no sé qué hacer con mis padres, ya me tienen cansado. Hace poco recibí un niño de 14 años y él quería hablar conmigo. Nos sentamos allí, conversamos un poco de algunas cosas y de pronto empezó a llorar y a llorar. Después que él se desahogó, traté de calmarlo y que no enterarme solo del problema, sino de poder ayudarlo. Y le digo, ¿qué te pasa? No aguanto más que mi papá le grite a mi mamá, que la trate como una basura, que la insulte. Mi mamá es buena, ella se mata trabajando, sale de acá, va para allá, ella es re buena. Pastor, ayúdeme, dígale a mi mamá que se vaya de ahí, porque mi papá la va a matar. No le pega, dice, pero le dice cosas bárbaras, terribles, y yo no quiero vivir más así. Esto ocurre todos los días. Esto no está ocurriendo en la China. Ojalá ocurriera solo en la China, pero ocurre aquí a la otra cuadra. Muchos chicos andan deambulando de noche en noche, muchas niñas. Los viernes, yo a veces me pongo a charlar con los chicos que vienen a la reunión de jóvenes el viernes a las 8:30. Me encontré con una niña también, empezó a llorar. ¿Qué te pasa? Dice, tengo una hija, no sé qué hacer. Tengo 14 años, no sé a dónde ir. Mi mamá no me deja de decir que soy una porquería. Mi papá no me quiere ver, me cerró la puerta, me echó de la casa, me dijo que no vuelva más. ¿Qué hago? ¿Sabe cómo comenzó esto, pastor? Me dice. Yo en la noche no quería estar en mi casa porque mis padres se peleaban, toda la noche. Eran las 2 de la mañana y yo lo escuchaba cómo se insultaban y se tiraban cosas en la pieza. Me fui un día a la plaza, me encontré con unos amigos. Me agarró un hombre grande, me violó, por eso tengo una hija. Cuando un matrimonio no funciona, hay todo un sistema que está preparado para destruir nuestras vidas. Y es la consecuencia que tiene el pecado. La consecuencia de saber de que Dios no nos puede ayudar. Dios se encuentra limitado, ¿cómo lo ayudo? A veces decimos, si hubiera Dios eso no pasaría. ¡No! Nuestros padres pecaron y ese pecado vino de generación en generación a nuestras vidas y aún permanece en nosotros. Y el enemigo de nuestras almas, hoy compartí esta palabra con uno de los siervos de nuestra iglesia, que cuando nosotros pecamos, Dios queda condicionados para ayudarnos, de intervenir a nuestro favor y evitar el daño del pecado, pero no lo puede hacer. No estoy diciendo ninguna cosa en contra de la verdad de la palabra de Dios. Simplemente estoy diciendo de que Dios no nos puede ayudar cuando pecamos contra Él. Y el diablo toma legalidad y hace su obra perfecta: matar y destruir. Pero Dios sí hizo algo a nuestro favor. Envió a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos. Y no es una contradicción, lo vamos a poner en el lugar correcto, como Dios dice en su palabra. Lea conmigo capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles. Aquel siervo de Dios, Pedro, que conoció a Jesús y le tocó darle el primer mensaje del Evangelio a las gente que estaba reunida allí en el capítulo 3, versículos 19 y 20. Aquel hombre, predicando como estoy yo, pero lo hizo más breve, dijo dos cosas muy importantes. Dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Capítulo 4, versículo 12.
del mismo libro de Hechos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación o ser salvos no es una palabra religiosa. Ser salvos del poder del pecado, de las garras de Satanás y de las consecuencias de la muerte. De esas tres cosas nos liberó Dios cuando envió a Jesucristo a la cruz del Calvario. Jesús no fue a hacer turismo religioso a Jerusalén y a inventar una religión que se llame cristianismo. Jesús fue a la cruz para dar su vida y en su sangre preciosa derramada limpiarnos de todo pecado, librarnos de la consecuencia del pecado y por medio de él traer una restauración completa para nuestra vida, para que empiece a funcionar tal cual Dios lo estableció que funcione. ¿Su vida no está funcionando bien? No busquen la religión. La religión tiene apariencia de verdad, pero no es ninguna verdad. Eso es lo que tiene el engaño. El engaño tiene una forma de que parece que es verdad, pero por dentro sigue siendo una mentira. Por eso es engaño. Pero hay dos palabras que leímos: arrepentimiento y conversión. Sabe que arrepentirse es un acto voluntario. Es usar el entendimiento. Es darse cuenta de que uno va en el sentido contrario y que se va a perder. ¿Sabe lo que es arrepentimiento? Yo se lo voy a hacer en una cosa gráfica muy simple, que le puede resultar risueña. Es como sentarse en un cascajo, que usted sabe que tiene el motor fundido, las gomas pinchadas y el tanque no tiene nafta, y querer llegar a Buenos Aires. No podrá hacerlo. Entonces, ¿usted quiere llegar a Buenos Aires? Tendrá que cambiar de idea, buscar un vehículo que esté en condiciones correctas, que lo pueda permitir llegar a aquel lugar. Dios nos está diciendo: vos querés alcanzar lo que yo he prometido que va a ocurrir en la vida de todos aquellos que yo creé. No importa tu condición y la situación que ocurra, tenés que cambiar de camino. Tenés que dejar de ir en esa dirección y volverte hacia mí. Arrepentimiento es decirle a Dios: Dios, me doy cuenta que mi vida no funciona porque tú no estás en mi vida. Me he dado cuenta de que mi vida no está funcionando, mi matrimonio no está funcionando, mi familia no está funcionando, porque tú no estás en ella. Por eso ahora me doy cuenta de que te tengo que abrir mi corazón. Y debo aceptar lo que tú me ofreces. ¿Qué nos ofrece Dios? El sacrificio de su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él nosotros obtengamos el favor de Dios. Convertirnos. ¿Qué es convertirse? Es empezar a andar en lo que Dios dice en su palabra. Aprender a andar en los principios de su palabra. Amén. Aprender a andar. ¿Cómo sabemos que llegamos tarde al trabajo? Porque miramos el reloj y dice 8:05. ¿A qué hora teníamos que entrar? A las 8. Pero cuando miramos el reloj dice las 8:05. No, este reloj está mal, lo atraso. No podemos hacer eso. Porque si lo hacemos nos estamos engañando a nosotros mismos. Cuando la palabra de Dios nos dice que estamos fuera de la voluntad de Dios, aceptemos la dirección de Dios, porque Dios nos habla verdad. La palabra de Dios es verdad. Ella nos está diciendo cómo debemos andar, cómo debemos actuar, las cosas que tenemos que hacer para obtener la bendición de Dios. Y a veces vamos a reclamarle a Dios: Dios, tu amor no funciona, yo oro y no pasa nada. ¿Te fijaste si la palabra de Dios no está diciendo que hay algo en tu vida que está haciendo exactamente lo contrario a lo que Él dice? Porque si tú te estás queriendo justificar delante de Dios, Dios no justifica a nadie, solo por el sacrificio de la cruz. No nos justifica por obras, sino por el sacrificio de la cruz. Podemos darnos cuenta que no estamos haciendo la voluntad de Dios y que somos incapaces de cumplirla. Pero si vamos a la cruz, ocurre un milagro, que el poder de Dios nos limpia de todo pecado y nos pone en el camino para empezar a actuar en la verdad. No, lo que pasa es que le eché mucha pimienta a la comida. Yo voy a comer igual, total es el cumpleaños de la iglesia. Comamos. Pero si mi hígado no funciona bien, al rato voy a estar con un ataque, tirado en el suelo, desesperado en angustia, y no va a funcionar. Pero estaba tan rica la torta y él le echó en el cuerito. ¡Qué bueno! Pero no lo podés comer, te va a hacer más mal. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfermos necesitamos ser
curados. Jesús no vino a buscar sanos ni justos, vino a buscar pecadores al arrepentimiento, vino a buscar enfermos para ser sanados. Y Él es el que sana los corazones, Él es el que sana las familias, es el que restaura, el único que puede hacerlo. Por eso, convertirse es empezar a andar en la dirección verdadera de la palabra de Dios. ¿Y sabe una cosa? Que cuando uno se arrepiente y le pide a Dios que entre en su corazón, uno empieza a sentir la paz y la liberación del pecado sobre nuestra vida. La cruz funciona. Obedecer la palabra de Dios trae bendición. Funciona. ¿No te está funcionando algo? Ponete de pie en esta noche, en el nombre de Jesús. ¿No será que estás allí tratando de empujar el coche para ver si alguien te auxilia para llegar al destino que estás buscando para tu vida? Pero nadie pasa, nadie te mira, nadie te ayuda. Hay un consejo en la palabra de Dios que quiero que lo leas. Johnny, pone allí en Salmos 32, por favor. Versículo de 3 al 5. ¿Sabés cómo funciona la bendición de Dios cuando la hemos perdido? ¿Querés alcanzar en esta noche un milagro de Dios que transforme toda tu realidad y empiece a fructificar y a multiplicarse todo lo que Dios ha declarado para la vida del hombre y de la mujer? Si querés eso, la Biblia dice así. Salmo 32, versículo 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y escuche, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el perdón de Dios hay liberación. En el perdón de Dios todas las cosas comienzan a funcionar, pero hay un algo condicional, es confesar nuestro pecado. Decirle a Dios, yo pequé. No intente cambiar solo, porque no lo va a lograr. Siempre busque la dirección de Dios. Y si Dios dice que hay que hacer algo primero para obtener lo que estamos buscando, hagamos eso, que Dios se ocupará del resto, porque para Dios no hay nada imposible. Lo abrazo, lo bendigo en el nombre de Jesús. El martes estamos todos para orar, nos bendecimos. Dios les bendiga. Muchas gracias.